Bien, hoy vamos a ver resistencias en serie aplicando la ley de Ohm. Para este caso, lo que hay que tener presente siempre es el planteo y el desarrollo, ¿no es cierto?, de todo lo que es los cálculos auxiliares y también las unidades respectivas. Para el caso de un circuito de conexión de resistencias en serie, vamos a tener en cuenta lo siguiente. R1, R2 y R3 corresponden a las resistencias, ¿sí?, que están con este símbolo. Para cada resistencia le corresponde una diferencia de potencial. Vamos a hablar de V1, de V2 y V3. Esto está puesto en voltaje. Acá tenemos una fuente, ¿sí?, que está alimentando al circuito, y acá una llave de corte. Por todo el circuito, en este caso un circuito en serie, la corriente que circula a lo largo de todo el conductor y por cada una de las resistencias es la misma intensidad de corriente, es el mismo valor, ¿sí? Lo que entra y sale, ¿sí?, por esta fuente y circula por cada una de las resistencias es el mismo valor, tiene la misma intensidad de corriente. Ahora vamos a hacer un ejemplo. En el caso de las unidades, recordemos que la resistencia se mide en ohm, la corriente eléctrica en ampere y la diferencia de potencial se mide en volt. Para el caso de la resistencia total, ahora vamos a hacer un ejemplo igualmente. La resistencia total es la suma de todas las resistencias, ¿sí? Para el caso de la corriente eléctrica, debemos realizar el cálculo de I igual a V sobre R. En este caso R sería R1 más R2 más R3. Eso sería la resistencia total, en lo que tenemos todo el circuito. Para el caso de la diferencia potencial, debemos sumar cada una de esas diferencias, ¿sí?, y nos va a dar el voltaje total. Eso es lo que vamos a hacer ahora con un ejemplo. Sería la suma de los voltajes parciales. Podemos tener un esquema de estas características donde tenemos tres resistencias conectadas a una fuente. Bien, teniendo presente entonces la ley de Ohm, ahora vamos a hacer un ejercicio con resistencias en serie. Vamos a hacer un pequeño circuito. Va a estar conectado a una fuente.
Vamos a suponer que esta fuente es de 24 volts. Este sería R1, R2 y R3. Vamos a darle los valores. R1, 5 ohm, R2, 4 y R3, 3 ohm. Para calcular la corriente que circula a lo largo de este conductor y que pasa por cada una de las resistencias, ¿sí? Tenemos que aplicar esta fórmula, en la cual R va a ser R total. O sea, acá vamos a hacer lo siguiente. Para calcular la corriente eléctrica es V sobre R total. Para calcular R total debemos hacer lo siguiente. Como son 3 resistencias, debemos sumar R1, R2 y R3. Acá puse el orden invertido. Un circuito en serie puede tener 2, 3, 4 o más resistencias. En este ejemplo vamos a hacer uno con 3 resistencias. Las 3 resistencias en serie, al sumarlas, ¿sí?, nos va a dar la resistencia total. Yo acá puse R1, R3 y R2. Pues es lo mismo, ¿sí?, porque es la sumatoria. Entonces, para calcular la intensidad de la corriente que circula a lo largo de todo este conductor, ¿sí?, debemos aplicar la ley de Ohm, con esta salvedad, ¿cierto?, de calcular la resistencia total. Entonces, R total, tenemos que sumar 5, 4 y 3. Vamos a sumar 5 ohm, yo acá lo puse al invertido, vamos a poner 3 ohm y 4. Bueno, ¿esto cuánto da? Da 12. 12, muy bien. Esto sería la resistencia total. Vamos a recuadrarlo. Perfecto. Entonces, para calcular la corriente, aplicamos esta fórmula. Entonces decimos I igual. B es de 24 volts. Dividido 12 ohm. Bien, ¿esto cuánto da? Da 2. 2, muy bien. Esto sería 2 amperes. Acá tenemos otro dato. Bien. Una característica de la conexión de resistencias en serie es que la corriente que circula a lo largo de todo el conductor y que pasa por cada una de las resistencias es la misma corriente. Es la misma intensidad de la corriente, no cambia. Eso es constante, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que en R1, en R2 y en R3, la corriente es siempre la misma, ¿sí? A diferencia, a ver, la corriente total es igual a cada una de las corrientes que circula en cada una de las resistencias. Esta sería una constante. O sea que estos 2 amperes que tenemos acá como corriente eléctrica total es lo que sale de la fuente y lo que circula en cada una de las resistencias. ¿Sí? No hay una variación, es una constante. Lo que cambia es la diferencia de potencial. O sea que la diferencia de potencial para este caso sería B1 más B2 más B3. ¿Qué significa esto? Que la tensión en R1, en R2 y en R3
al sumarlas, me tiene que dar 24 volts. Para este ejemplo, las tres resistencias son distintas. Por tal motivo, vamos a anotarlo así. B1, B2 y B3 van a ser de distintos valores, pero la suma B1, B2 y B3 tiene que dar como resultado 24 volts. Entonces, nos queda calcular B1, B2 y B3. A ver, habíamos dicho que para calcular B, o sea, la diferencia potencial, sería R por I. Ahora, si queremos calcular la diferencia potencial en B1, o en R1, mejor dicho, ¿sí? Tenemos que hacer lo siguiente. B1 va a ser igual a, en este caso, va a ser R1 por el valor de I. Estamos diciendo que la intensidad de la corriente es la misma que transita por todo el circuito. Entonces, a ver. Vamos acá. B1. ¿Cuánto vale R1? 5 ohm. 5 ohm, muy bien. ¿Y cuánto vale la intensidad de la corriente? Habíamos sacado la cuenta. 2. 2, perfecto. 2 amperes, ¿sí? O sea, vamos a anotarlo acá. I es igual a 2 amperes, porque eso nos quedó en la otra hoja, ¿sí? Este sería el resultado de la corriente total. Bien, entonces, B1. ¿Cuál sería el valor? 8. Es una multiplicación, ¿eh? 5 por 2. Ah, no. 10. Muy bien. 10 volts. Este sería el valor de B1. ¿Sí? Vamos a calcular ahora, a ver, B2. Vamos con B2. B2 va a ser igual a R2 por I. A ver, reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale R2? Ahí tenemos el dato. Es de 4 ohm. Por la intensidad de la corriente, que es la misma, es de 2 amperes. ¿Sí? Bien, ¿cuánto vale B2 entonces? Ahora sí, 8. 8, muy bien, 8 volts. ¿Sí? Ahí tenemos otro valor. A ver, tenemos B1, tenemos B2, vamos a B3. Para el caso de B3, sería R3 por I. Entonces, B3 sería R3 vale 3 ohm. Y la corriente es de 2 amperes. ¿Sí? Entonces, B3 Es igual a 6. 6. Perfecto, 6 volts. Entonces acá tenemos las tres, ¿sí? Los tres valores de la diferencia de potencial. Hemos dicho que, otro color, la diferencia potencial total es la suma de cada una de las diferencias potencial de los que pasan por la resistencia, ¿no? Por ejemplo, B1 vale 10 volts, B2 vale 8 y B3 vale 6. La suma de estas tres, de estos tres valores, tiene que ser igual a, si lo sumamos, ¿cuánto da? 18. Las tres, ¿eh?
24. 24. 20. Muy bien, 24. Entonces acá tenemos 24 voltios. Fíjense lo siguiente. En el circuito original, la fuente entrega 24 volts de diferencia potencial, ¿no? La fuente entrega 24 volts. Entonces, en R1 tenemos 10 volts. Vamos a anotarlo acá. En P2 tenemos 8. Y en el otro tenemos 6 volts. ¿Sí? La suma de B1, B2 y B3, otro valor, de estos tres valores, ¿sí? Tiene que dar como resultado final 24 volts.